No todos podemos tomar cualquier infusión, por mucho que sea de plantas medicinales. Además, cada uno de nosotros somos diferentes y tenemos unas características de salud distintas. Por todo esto, antes de tomar cualquier tipo de infusión, consulta a tu médico o especialista. En este vídeo de hoy vamos a hablar sobre las 5 plantas que tienen más riesgo o son más peligrosas o que tengamos que tener en cuenta antes de tomarlas. Antes de empezar, quiero recordarte de que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas para no perderte futuros vídeos muy interesantes. Además, en este canal solemos hablar sobre plantas, mariposas, insecticidas, fungicidas, reciclaje y compostaje, a veces manualidades, y solemos utilizar o dar una segunda vida a elementos que tenemos por casa y que normalmente acaban en el cubo de la basura. Así que te animo a que te suscribas. También quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, porque para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda mucho al canal. Bueno, para comenzar tenemos la cola de caballo. Ya veis en las imágenes, una planta apreciada por su contenido de silicio que se cree que es beneficioso para la piel, el cabello, las uñas, y también tiene grandes propiedades que la convierten en una planta depurativa y que elimina la retención de líquidos. Sin embargo, la cola de caballo contiene alcaloides tóxicos que pueden dañar el sistema nervioso. Por eso, mucho cuidado con abusar de la cola de caballo. Así que no tomar más de 3 tazas diarias. Y como siempre os he dicho, consulta a tu médico especialista para ver si para ti es conveniente o no hacerlo. Otra de las plantas es la planta superdulce de regaliz. El regaliz es apreciado por su sabor dulce en muchas infusiones y golosinas. Sin embargo, pocas veces te dicen qué pasa si tomas demasiado regaliz. Bueno, pues una de las propiedades beneficiosas del regaliz es la glicirricina, pero es que este compuesto no solo es beneficioso, porque también le aporta un serio peligro para nuestra salud. Por lo tanto, su consumo excesivo puede aumentar la presión arterial. También aumenta en nuestro cuerpo la retención de líquidos y de agua y una pérdida de potasio, y además ciertos problemas cardíacos. Sin embargo, personas que tengan problemas cardiovasculares o problemas de corazón deben evitar tomar regaliz. Hoy la tercera planta que os voy a enseñar es esta que vemos en las imágenes. Se trata de la beneficiosa salvia. La infusión de salvia se utiliza comúnmente como un tónico digestivo para aliviar los problemas gastrointestinales, los dolores de cabeza, incluso es una planta antiinflamatoria. La salvia es una planta rica en una sustancia llamada talidomida y tomada en exceso puede causar mareos, temblores e incluso convulsiones. La medida adecuada para tomarla es de 2 tazas al día. Yo te diría pues que una a la mañana después del desayuno y otra después de la cena.
La siguiente planta de la que vamos a hablar es el ajenjo o artemisa. El ajenjo es una hierba conocida por su uso en la elaboración de licores, pero también es un estimulante del apetito y para aliviar problemas digestivos. Tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, pero mucho cuidado porque esta planta tiene un componente que se llama tujona, un componente que en altas cantidades puede llegar a ser altamente tóxico. Tomar demasiada artemisa puede aumentar los niveles de toxicidad en sangre, así que puede causar alucinaciones, convulsiones e incluso daño hepático. Es más, en algunos países el consumo del ajenjo está totalmente prohibido. Cuando lo tomes, asegúrate de que esté procesado. Vamos a por la última planta de hoy. Ya veis las imágenes tan bonitas. Ahora vamos a hablar de la planta llamada hierba de San Juan o también conocida como hipérico. Esta hierba tan bonita es conocida por su uso en el tratamiento de la depresión, aumenta los niveles de serotonina y felicidad en el cerebro y alivia los síntomas de la ansiedad. Sin embargo, tiene efectos secundarios. El tomar esta hierba tiene el peligro de convertirse en fotosensible, es decir, que después de tomarla es mejor no exponerte a la luz solar, ya que vuelve a nuestra piel muy sensible a los rayos ultravioleta del sol. También puede tener interacciones con otros medicamentos. Amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y que lo compartáis con familiares y amigos que les pudiera gustar. Yo creo que está muy bien saber que todas las plantas medicinales son buenas, pero que hay que tomarlas en la justa medida, como todas las cosas en la vida. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo y os espero en el siguiente. Acordaros de darme un me gusta si no lo habéis hecho. Acordaros de suscribiros si no os habéis suscrito. Y me podéis decir desde qué país me estáis viendo y cómo se llaman estas plantas en vuestro país. Un saludo.